La oscura historia detrás de la Inquisición. ¿Cuántos secretos se ocultaron bajo tortura? Imaginen una habitación fría, iluminada solo por la tenue luz de una vela. En el centro, un hombre con las manos atadas, su rostro cubierto de sudor y miedo. A su alrededor, figuras encapuchadas observan en silencio. Uno de ellos se acerca y le susurra: «Confiesa por el bien de tu alma. No hay escapatoria, no hay piedad. Lo que aquí se diga o se calle determinará su destino». Esta no es una escena de ficción. Esto fue real, y lo que se ocultó en esas mazmorras podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la historia. La Inquisición fue una de las instituciones más temidas y misteriosas de la historia. Durante siglos, operó como el brazo oculto de la Iglesia, con el propósito de erradicar la herejía, eliminar el pensamiento prohibido y consolidar el poder religioso. Pero la pregunta clave es: ¿fue realmente un tribunal de justicia o fue una máquina de silencio y manipulación? Bajo la sombra de la cruz, miles fueron acusados de brujería, blasfemia o prácticas consideradas peligrosas para la fe. Pero lo más perturbador no son solo las torturas que sufrieron, sino lo que fueron obligados a confesar. Las mazmorras de la Inquisición no solo arrancaban gritos de dolor, sino también secretos, verdades distorsionadas por el tormento, y en algunos casos, quizás conocimientos que nunca debieron salir a la luz. Los inquisidores no buscaban simplemente culpar a los sospechosos. Buscaban información, interrogaban sobre libros prohibidos, conocimientos ocultos, rituales misteriosos y pactos secretos. ¿Qué sabían esas personas que los hacía tan peligrosos? Algunos de los condenados no eran solo campesinos o herejes, sin importancia. Entre ellos había alquimistas, estudiosos, médicos y místicos cuyas ideas podían desafiar las verdades establecidas. ¿Era la Inquisición solo un tribunal religioso o una herramienta para borrar conocimientos prohibidos? El miedo se extendió como un veneno por toda Europa. Nadie estaba a salvo. Cualquier palabra, cualquier idea, cualquier sospecha podía llevar a alguien a la sala de interrogatorios. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué se descubrió en esas sesiones de tortura? ¿Qué conocimientos fueron silenciados, eliminados o quizás apropiados por quienes manejaban los hilos de la historia? Los archivos de la Inquisición guardan secretos que aún no han sido revelados por completo. ¿Qué información fue obtenida bajo tortura y nunca se hizo pública? ¿Cuántas verdades fueron enterradas junto con sus víctimas? Suscríbete a Sombras del Pasado, donde exploramos lo que la historia quiso ocultar. Dale like, activa la campana y prepárate, porque lo que viene es aún más perturbador. Las salas de tortura de la Inquisición no solo fueron escenarios de sufrimiento, sino también de interrogatorios meticulosos, donde los inquisidores buscaban algo más que confesiones forzadas. Buscaban información. Pero ¿qué tipo de secretos se escondían tras los gritos de los acusados? ¿Fueron solo declaraciones vacías arrancadas bajo el tormento, o hubo verdades que nunca debieron salir a la luz? Uno de los aspectos más inquietantes de la Inquisición fue su obsesión con los conocimientos prohibidos. No se trataba solo de castigar a los herejes, se trataba de erradicar todo aquello que desafiara la versión oficial de la realidad. Cualquier idea que amenazara el dominio de la Iglesia, cualquier descubrimiento que pudiera poner en duda la doctrina establecida, debía ser eliminado. Es por eso que entre sus víctimas no solo había brujas y supuestos adoradores del demonio, sino también científicos, alquimistas y pensadores que habían tropezado con ideas demasiado peligrosas. La persecución de la brujería es uno de los capítulos más oscuros de la Inquisición, pero no por las razones que comúnmente imaginamos. Más allá de la superstición y el miedo a los pactos satánicos, hubo un esfuerzo sistemático por destruir conocimientos antiguos que podían estar relacionados con la medicina natural, la astronomía y la alquimia. Muchas de las mujeres acusadas de brujería no eran hechiceras malvadas, sino curanderas que poseían un conocimiento extenso sobre hierbas medicinales y tratamientos naturales. ¿Qué secretos sobre la sanación fueron borrados en los juicios de la Inquisición?
Cuántos remedios, cuántas fórmulas, cuántas prácticas médicas fueron erradicadas para siempre. Pero no solo el conocimiento médico fue perseguido. En España, la Inquisición también puso su mira sobre aquellos que estudiaban los antiguos textos árabes y judíos. Durante siglos, el mundo islámico había preservado conocimientos de astronomía, matemáticas y filosofía que habían desaparecido en Europa tras la caída del Imperio Romano. Muchos de estos textos contenían información avanzada sobre el cosmos, la alquimia y las estructuras de la realidad. Pero cuando la Inquisición los consideró peligrosos, sus custodios fueron acusados de herejía y sus bibliotecas fueron destruidas o selladas en los archivos secretos de la Iglesia. Los documentos inquisitoriales revelan que algunos prisioneros hablaban de conocimientos prohibidos bajo tortura. Se registraron declaraciones sobre extrañas energías, textos antiguos que describían formas de conectar con el universo y secretos sobre el origen de la materia que desafiaban la interpretación tradicional de la creación. Podría ser que en medio del terror de la Inquisición se filtraron verdades que nunca debieron ser descubiertas. Otro de los grandes misterios de la Inquisición es su relación con los textos apócrifos y evangelios prohibidos. Se dice que algunos prisioneros fueron interrogados sobre escritos que nunca formaron parte de la Biblia oficial, pero que circulaban en círculos esotéricos y ocultistas. ¿Qué contenían estos textos? Podrían haber revelado enseñanzas de Jesús que fueron suprimidas. Algunos historiadores creen que la Inquisición persiguió a grupos que conservaban fragmentos de conocimientos antiguos que habrían cambiado por completo nuestra visión de la historia cristiana. Pero hay algo aún más inquietante. En algunos de los registros más antiguos de la Inquisición hay menciones a visiones extrañas experimentadas por los prisioneros antes de morir. Algunos hablaban de seres que los visitaban en sus celdas, de presencias invisibles que los observaban durante los interrogatorios. Otros aseguraban que, en los momentos más intensos del dolor, podían ver algo más allá de este mundo, como si sus mentes fueran forzadas a cruzar un umbral que los conectaba con realidades desconocidas. Fueron estos delirios provocados por el sufrimiento o la tortura los llevó a un estado alterado de conciencia que les permitió percibir lo que normalmente no podemos ver. La Inquisición no solo eliminó a sus víctimas, eliminó sus conocimientos, sus ideas, sus historias. Pero lo que no pudo destruir fue el misterio que dejaron tras de sí. ¿Cuántos de estos secretos permanecen ocultos en los archivos más oscuros de la historia? ¿Cuántas verdades fueron arrancadas bajo tortura y luego silenciadas para siempre? La verdad está ahí, fragmentada en los pocos documentos que sobrevivieron. Pero aquellos que la conocieron no vivieron para contarla. Los archivos de la Inquisición están llenos de historias de sufrimiento, desesperación y muerte. Pero también están llenos de algo más: silencio. No el silencio de los condenados, sino el de los secretos que fueron enterrados junto con ellos. ¿Cuántas verdades fueron arrancadas bajo tortura solo para ser ocultadas después? ¿Cuánto conocimiento fue destruido para que nunca volviera a ver la luz? A lo largo de los siglos, la Inquisición recopiló información sobre miles de individuos acusados de herejía. No solo persiguió a aquellos que desafiaban la fe cristiana, sino también a los que sabían demasiado: brujos, alquimistas, médicos, astrónomos, filósofos. Todos ellos fueron interrogados, sus palabras registradas, sus descubrimientos confiscados. ¿Pero qué pasó con esos registros? Una de las mayores incógnitas es el destino de los documentos que la Inquisición recopiló a lo largo de los años. Sabemos que muchos fueron destruidos, pero otros simplemente desaparecieron. Se dice que algunos de estos textos podrían haber terminado en los archivos secretos del Vaticano, una de las colecciones de documentos más inaccesibles del mundo. ¿Qué información sigue oculta en esas bóvedas? ¿Qué conocimientos prohibidos fueron guardados, lejos del alcance del público? Hay rumores de que la Inquisición descubrió cosas que no solo ponían en peligro la doctrina cristiana, sino que podrían haber cambiado la historia misma. Algunos documentos sugieren que ciertos prisioneros revelaron información sobre sociedades secretas,
rituales ancestrales y libros que contenían conocimientos olvidados. ¿Qué tan cerca estuvieron los inquisidores de descubrir algo que nunca debieron saber? Uno de los mayores misterios es lo que ocurrió con los evangelios apócrifos y otros textos religiosos que fueron considerados peligrosos. Se dice que durante la persecución de los cátaros y otros grupos heréticos, la Inquisición confiscó documentos que hablaban de una visión del cristianismo diferente a la oficial. ¿Era este el verdadero motivo detrás de su exterminio? ¿Acaso su herejía no era solo una cuestión de fe, sino de conocimiento que la Iglesia no podía permitir que se difundiera? Pero quizás lo más aterrador es la posibilidad de que la Inquisición no solo destruyó conocimiento, sino que también lo utilizó para su propio beneficio. Y si ciertos descubrimientos fueron incorporados en la estructura del poder religioso en lugar de ser eliminados, y si algunas de las verdades que fueron extraídas bajo tortura nunca se hicieron públicas porque eran demasiado valiosas para ser compartidas. A día de hoy los registros de la Inquisición siguen siendo estudiados, y cada tanto aparece un nuevo documento que arroja luz sobre lo que realmente ocurrió en aquellos interrogatorios. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cuántos secretos fueron enterrados para siempre? Tal vez nunca lo sabremos, o tal vez en algún rincón olvidado de una biblioteca antigua, entre páginas amarillentas y letras escritas a mano, aún existe la verdad esperando ser encontrada. Si este relato te ha hecho cuestionarme qué otras verdades han sido silenciadas por la historia, suscríbete a Sombras del Pasado, dale like, activa la campana y dime en los comentarios. ¿Crees que la Inquisición solo buscaba castigar la herejía o también ocultar conocimientos peligrosos? La historia no siempre es lo que nos han contado, y algunos secretos jamás fueron hechos para ser revelados. Hasta el próximo episodio.